buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes, jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, horario de verano todavía. Y en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Comenzamos esta nueva temporada de Tiempo de Cosecha con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Y hoy vamos a comenzar con este libro de Gálatas, ¿sí? Como te decía al principio, es un libro muy controversial, un libro que realmente ha traído mucha división. Sí, esa es la palabra, mucha división, ¿sí? Y realmente un espíritu negativo hacia la verdad de Dios, hacia su Torá, hacia su identidad. Y tenemos que comprender por qué es tiempo de despertar, ¿sí? Y esto es maravilloso, como te digo, poder tener esta conexión preciosa y saber que estamos en el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, para recibir la revelación de Dios, porque Yeshua no trajo tablas, ¿sí? Yeshua trajo el Espíritu, porque la letra, la Torá, ya está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso dice Jeremías 31, 31 al 33, aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero haré un nuevo pacto con Israel, escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces esta profecía, ¿sí?, era con respecto a Yeshua. Jeremías estaba dando la profecía con respecto a Yeshua. Y aquí que vienen días. ¿Qué días eran esos? Justamente los días de Yeshua, y Yeshua ciertamente vino y trajo el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, que viene a revelarnos la Torá del Señor, que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces tenemos que saber quién es este personaje tan importante, no más que Yeshua, por supuesto, pero es importante. Fue un maestro, fue un erudito, fue realmente un hombre muy sabio y elegido estratégicamente porque era un hombre que sabía la ley oral, sabía la ley escrita, sabía todas las leyes y las ordenanzas y las costumbres, ¿sí?, de los ancianos y de los padres de su pueblo, ¿verdad? Entonces, realmente un hombre elegido estratégicamente para poder hablar la verdad del Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso todos aquellos que escuchan la voz del Señor y le siguen, estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria al Señor. Entonces el capítulo 1 de Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por Adonai, Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces es muy importante porque aclara las Escrituras que él no es un apóstol de hombre, no de hombre ni por hombre, sino que por Yeshua, ¿sí?, llamado por el Señor, ¿sí?, que justamente, y por Dios, que fue el Padre quien resucitó a Yeshua de los muertos. Entonces, Pablo, vamos a conocer un poquito a Pablo, como te decía. Quizás hoy no vamos a entrar mucho en el libro de Gálatas, pero este libro de Gálatas, si tenés algunas dudas de la ley, de la gracia y de todo esto que se dijo, ¿sí?, y que muchas veces se dicen estos versículos fuera de contexto para poder hacer un pretexto, como yo siempre digo, creo que va a ser muy importante que puedas escuchar este tiempo. No nos va a llevar muchos días, yo creo, porque es un libro de 6 capítulos nada más, pero muy, muy importante todo lo que tiene este libro de Gálatas para nosotros, que venimos a ser injertados en el olivo verde por medio de la gracia de Yeshua. Entonces, Pablo era de la tribu de Benjamín. Ya tenemos que entender que Pablo era un
un israelita, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice Filipenses 3:5 y nos habla de esto. Dice así, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Y esto es muy interesante, porque, bueno, estos días que estuve hablando de las parashá, en mi página, podemos ver que el Señor dice, ¿sí? A sus discípulos le dice que se aparten de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, de la levadura de los saduceos. Y acá podemos ver que Pablo dice, yo soy benjaminita, soy israelita, soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley soy fariseo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cuanto a la ley, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y todos estos, ¿sí? Que guardaban la ley, tanto la ley escrita como la ley oral, observaban. Entonces tenemos que entender esto y de a poco vamos a ir comprendiendo todos estos puntos muy interesantes. Entonces dice que él, en cuanto a la ley, él era fariseo. Dice ciudadano romano, sí, porque él también era ciudadano romano, nacido alrededor del tiempo del nacimiento del Mesías, en Tarso, sí, y esto podemos ver en Hechos, sí, porque toda la identidad de Pablo está en la Biblia, sí. En Hechos 16:37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces acá nos revela, sí, que Pablo era ciudadano romano. Muy bien. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque vamos a entrar en el libro de Gálata y justamente el autor de Gálata podemos comprender qué es Pablo. Entonces tenemos que conocer bien a Pablo para poder hablar de este libro. Alumno de Gamaliel, uno de los maestros encumbrados, sí, de Israel, de Jerusalén, podemos ver eso en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y esto es muy interesante, porque la ley de nuestros padres, ¿sí? Pablo no está hablando de la Torá de Dios, sino que Pablo está hablando de la ley oral, precisamente, ¿sí? Porque para poder estudiar este libro de Gálatas, vamos a comprender, ¿sí? La ley oral y la ley escrita, ¿sí? Porque recordemos que la ley escrita se le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero, ¿sí? Los fariseos, o sea, los rabinos, entienden y dicen hasta el día de hoy que también se le dio a Moisés instrucciones, ¿sí? de la ley oral, para que ellos la vivan. Entonces, aquí está el punto muy interesante. Vamos a entender cuándo Pablo habla de la Torá y cuándo Pablo habla de la ley oral. Esto es muy importante porque nosotros no guardamos la ley oral, nosotros guardamos la ley escrita, que es la Torá de Adonai, los primeros 5 libros de la Biblia. Y no somos solo Torá, no. Somos cristocéntricos, ¿sí? Que es todas las escrituras, ¿sí? Porque nunca debimos haber dejado la Torá de lado, ¿sí? Entonces guardamos los mandamientos de Dios y por supuesto todas las escrituras, porque todas las escrituras hablan de Yeshua. Y en Hechos 22:25 dice así: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí nuevamente
acentúa que Pablo era ciudadano romano también. En Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Sí? Muy bien, ahí nuevamente nos habla que este Saulo, ¿sí?, de Tarso, era justamente nos habla del lugar, ¿sí?, donde era. Entonces podemos ver que en la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor, Turquía moderna, ¿sí?, está ubicado este lugar. En Hechos 21:39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Sí? Estamos hablando todo esto, estamos conociendo a Pablo, ¿sí?, más profundamente para poder luego entrar en el estudio del libro de Gálatas para poder saber quién era Pablo, ¿sí? Porque el hecho de que hemos dejado las escrituras desde el contexto hebreo, ¿sí?, y primitivo, lo hemos romanizado totalmente a Pablo como si fuera que Pablo negó la Torá, y Pablo jamás negó la Torá. Y estudiando podemos ver todo esto sin sacar, por supuesto, de contexto las escrituras, porque cuando sacamos de contexto las escrituras podemos llegar realmente a acarrear maldición, porque justamente la palabra dice, no añadirás ni quitarás absolutamente nada de la palabra, porque esto será maldición para nosotros, ¿verdad? Pablo era un fariseo, ¿sí? Eso ya lo leímos en Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Muy bien, ahí podemos ver que Pablo se reconoce una vez más fariseo, ¿verdad? Miembro de la secta judía más estricta, ¿sí? Cuando hablamos de secta, o las escrituras dicen la secta de los nazarenos, ¿sí?, antes no se tenía esa interpretación que hoy se tiene, por ejemplo, de una forma despectiva, de decir que alguien pertenece a una secta, que es algo malo o que es algo realmente negativo. No, había muchas sectas, sí, que eran grupos que estudiaban la Torá de Dios, sí. Cada uno, por supuesto, añadía algunas cosas o quitaba otras, pero en fin, eran grupos que estudiaban la Torá de Dios. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, él era fariseo. Muy bien, convertido al Mesías en camino, recordemos que Pablo iba a perseguir, ¿sí?, a matar a los hermanos, y en camino de Damasco se le aparece el Señor, ¿sí?, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y muy bien, entonces viene todo este encuentro con el Señor, y Pablo recibe la visita, ¿sí?, del Espíritu de Dios y el encuentro con el Señor, y su vida cambia notablemente, ¿sí?, con respecto a el Evangelio, que no era nuevo. Yeshua no trajo un Evangelio nuevo, el Evangelio se le fue dado a Abraham, ¿sí? Esto también vamos a ver. Entonces podemos ver que dicen, después de haber escapado, ¿sí?, con mucha dificultad de los que querían quitar su vida, ¿sí? Podemos ver también esto en Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces, el problema aquí era con sus hermanos mismos, con los judíos que
de la circuncisión. Este era el problema, ¿sí? Porque Pablo sabía que él ya no podía enseñar más la tradición de los ancianos, ¿sí? Las costumbres de los padres, que era la ley oral, ¿sí? Y este era el problema mayor, ¿sí? Como sucedió con el Señor cuando se acercaron los fariseos, ¿sí? Y le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿O por qué sin lavarse? ¿O por qué no lavan los vasos? ¿O por qué no hacen esto? Entonces el Señor justamente los exhorta, ¿verdad? Pero ¿dónde dice en la Torá que hay que hacer estos rituales? Estos rituales nombra la ley oral. Entonces el problema era que la religión o la fe judía, ¿sí? de ese tiempo guardaba estrictamente la ley oral y la ley escrita, por supuesto, la Torá. Entonces el problema era ¿verdad? Y Pablo, por supuesto, sabía que él ya no podía estar enseñando la ley oral, porque él tenía que hablar de la Torá de Dios, ¿sí? Cómo el Señor vino a traer la correcta interpretación, ¿sí? Y a darle un propósito y un fin a la Torá. No un fin, como siempre digo, un fin de final, sino un fin con propósito a la Torá de Dios. Entonces podemos ver que dice también en 2 de Corintios 11:32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí una vez más nos habla, ¿sí? de este episodio. Podemos ver también que Pablo pasa 3 años en Arabia, ¿sí? Al sureste del Mar Muerto. Esto está en Gálatas 1:17, vamos a ver, 17 al 18, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El libro de Éxodo nos habla justamente de este lugar de Arabia, que era el punto del cruce de nuestros hermanos los israelitas cuando salían de Egipto, ¿verdad? Y justamente por ese lugar de Arabia pasaron, y donde estaba el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces Pablo fue a la fuente misma de la revelación de las escrituras, de lo que le fue dado a Moisés y al pueblo, ¿verdad? Él fue a ese punto, fue a ese lugar, fue a conectar directamente, porque de repente nosotros occidentales no consideramos estos los puntos históricos como importantes de revelación, ¿sí? Pero ellos toman en cuenta mucho estas cosas, ¿sí? Y es hasta el día de hoy que hay puntos importantes donde anduvo el Señor que todavía están, como por supuesto, las personas que visitan Jerusalén recorren estos lugares, ¿sí? donde el Señor caminó, y cosas importantes, y dice justamente personas que han ido, cuentan testimonios que son lugares donde se puede sentir una presencia sobrenatural de Dios, y es un anhelo mío, de mi corazón, es un anhelo algún día estar ahí, ¿verdad? Sé que algún día estaremos, porque la nueva Jerusalén descenderá a la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Pero aquí digo, en esta vida, quiero decir. Entonces es muy interesante porque Pablo estuvo ahí, en ese punto, en ese lugar tan importante, para recibir la revelación directamente del cielo. Un hombre humilde, porque más allá de que era un erudito, que era un sabio, que era un maestro de la Torá, que no quedó con eso y se fue a la fuente misma del lugar y conectar con ese mover sobrenatural de Dios, y poder recibir cosas tan importantes como toda la revelación de las epístolas de Pablo, que son maravillosas cuando lo entendemos desde el contexto, ¿verdad? Original.
Entonces podemos ver que durante ese tiempo recibió gran parte de su doctrina como revelación directa de Dios. Esto podemos ver en Gálatas 1 del 11 al 12, ¿sí? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Esto es muy interesante porque hay un evangelio que es según hombre, ¿sí? El evangelio del sistema cristiano religioso es según hombre, muchas cosas es según el hombre, según los concilios, ¿sí? Muchos concilios que hicieron que vivamos esas cosas por mucho tiempo, ¿sí? Como las fiestas, como los días, como las comidas, esto es todo según hombre. Y Pablo dice, no, este evangelio no es según hombre, no es según hombre ni por hombre, es revelación de Dios. Pablo fue responsable, ¿sí?, por el esparcimiento del cristianismo a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano, ¿sí? Hizo 3 viajes misioneros por el Mediterráneo. Fue falsamente acusado por los judíos. ¿Cuál era el problema? Justamente ya te comentaba de antemano que el problema era que Pablo dejó de enseñar la tradición de los ancianos, las costumbres de los padres según la ley oral, ¿sí? Ese era el punto realmente terrible para sus hermanos, ¿verdad? Para los hasta ese momento, los de su fe, que eran la religión de los judíos, ¿verdad? Podemos ver que en Hechos 21-27, vamos a Hechos nuevamente, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces acá podemos ver que también muchas veces lo quisieron matar, ¿verdad?, a Pablo. Fue salvajemente golpeado por una multitud enfurecida. Esto también podemos ver ahí en el 30 y el 31, que dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Porque realmente Pablo ha traído la revelación del Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, ¿sí?, cuando fue cautiva por Asiria, fue llevada y dispersa por todos los lugares de la tierra y perdieron su identidad, se gentilizaron, ¿sí? Perdieron su identidad. Al perder su identidad, perdieron sus costumbres de la vivencia de la palabra, ¿verdad? Las fiestas, los días, las festividades, la adoración al Dios Yahweh, ¿sí? Y, por supuesto, las comidas y todo lo que tiene que ver con la Torah. Por eso dice Oseas que Israel fue a comer vianda inmunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue a comer lo que el Padre nunca había ordenado, ¿sí? Entonces podemos ver que se gentilizaron y, por supuesto, el Señor viene a restaurar a su pueblo, porque el pacto desde un principio fue y siempre será con Judá e Israel. ¿Por qué?
porque dice Jeremías que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y esto me parece muy importante porque tenemos que abrir los ojos y poder comprender, ¿sí? ¿Por qué Jeremías habla de este pacto? No dice con los gentiles, no dice con la iglesia, no dice con Roma, no dice, no, dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y por qué dice con las casas? Porque esto es muy interesante. Es que el reino estaba unificado hasta Salomón, ¿sí? Cuando muere Salomón, el reino se divide por una sentencia que justamente Dios había dado sobre Salomón o sobre su descendencia, quien le iba a suceder, ¿verdad? Por el pecado de Salomón. Entonces el reino se divide y se convierte esto en las dos casas, la casa del sur y la casa del norte. La casa del sur con 2 tribus y los levitas, por supuesto, que no se cuentan, y la casa del norte que tenía 10 tribus y lo había gobernado en ese momento cuando fue dividida Jeroboam. Entonces habla de estas dos casas y viene el Señor a restaurar estas dos casas. ¿Por qué? Porque el reino debe estar unido, ¿sí? Para la venida del Señor. Entonces no entramos nosotros fuera del pacto, porque si nosotros decimos que no somos Israel, estamos fuera del pacto, porque el pacto no es con los gentiles en sí, sino con Israel, que se gentilizó. Entonces, cuando oímos la voz del Señor, entonces podemos comprender que somos sus hijos y somos Israel, porque oímos su voz. ¿Cuántos se han ido de este mundo y no han oído la voz del Señor? Se le ha predicado, se le ha hablado, pero no han querido obedecer a la voz del Padre, porque no eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Entonces esto es muy interesante y es muy importante poder comprender que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, que el Señor vino a restaurar y viene a unificar el reino, ¿sí? Porque Él viene a buscar a su pueblo. Tú dirás, sí, nosotros somos sus hijos y ellos eran su pueblo. Todo esto que se dice de una manera tan realmente, no sé, inexplicable, porque Israel también es su hijo, porque la palabra dice, Israel es mi hijo, ¿sí? Y somos sus hijos y somos su pueblo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque poder comprender quién era Pablo para poder entender el libro de Gálatas, ¿sí? Que vamos a hablar más profundamente seguramente en el otro programa. Y podemos ver también que Pablo llegó a Roma después de una tormenta violenta de 2 semanas en el mar que culminó en un naufragio, ¿sí? Esto nos habla también el libro de Hechos. En Roma fue arrestado una vez más y murió como un mártir en Roma alrededor del 65, entre el 65 y el 67 después de Cristo. Y nos dice en segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 4:6 dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿sí? Ahí podemos ver que Pablo ya estaba presintiendo, ¿sí? Todo esto, lo que venía para sucederle, justamente porque murió como un mártir, ¿verdad? Pablo era un hombre estudioso, como te decía al principio, era un hombre realmente sabio, un erudito, hablaba 4 idiomas: latín, arameo, hebreo, griego. Y el libro de Gálatas se cree, ¿sí?, que se escribió entre el año 50 y 56 después de Cristo aproximadamente, en Antioquía. Dirigido a la comunidad en Galacia, sí, una comunidad de gentiles y judíos, ¿sí? ¿Por qué digo gentiles y judíos? Esto quiero que comprendas. Gentiles que eran Israel, pero perdieron su identidad, ¿sí? Entonces, ¿y judío por qué? Porque los judíos seguían guardando la Torá,
ellos seguían, tenían su sinagoga y seguían guardando la Torá siempre. Por eso es que el reino del sur volvió de los 70 años de cautividad en Babilonia, vuelve y nunca deja la Torá de Dios, ¿sí? Por eso es que ellos hasta el día de hoy tienen la Torá, pero no lo dejan y no lo van a dejar, por supuesto, nunca, porque hay una palabra del Señor que ellos nunca iban a dejar la Torá, aunque fallaron también e hicieron las cosas mal, y hasta el día de hoy que muchos hacen las cosas mal y muchos no aceptan al Señor, ¿verdad? Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Muchos, millares, dice el libro de Hechos, millares de judíos se convirtieron a Cristo. Entonces, realmente no es que ellos no quieren a Cristo, solo que no les ha sido revelado aún el Evangelio a algunos. En segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 3:14. Dice así, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh hermanos, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro dice que Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los ignorantes a ese asunto. Esto yo quiero que puedas comprender, porque la palabra ignorante o ser ignorante no significa que no sepas absolutamente nada, ¿sí? Sino que ignoras ciertas cosas. Y lo que dice Pedro es que algunos indoctos, ¿sí? Se refiere a la ley de Dios, ¿sí? A la Torá de Dios, e inconstantes, ¿sí? Aquellos que son inconstantes, que hoy están y que mañana no están, que hoy sirven y mañana no sirven, al Señor me refiero, ¿verdad? Que un día aman al Señor y otro día, bueno, eligen irse para otro lado, ¿sí? Como en este tiempo no es diferente, hermanos, porque en este tiempo hay muchos inconstantes también. En diciembre estaban en los púlpitos adorando a Dios y ahora en febrero están en otro lugar adorando, ya usted ya sabe a quién. Entonces, inconstantes, que les da igual cualquier cosa, estar en el altar de Dios o estar en el altar de Baal, no importa, cualquier cosa está bien, inconstante, indoctos que no ignoran totalmente las escrituras del Señor. Entonces dicen, tuercen como también las otras escrituras, está hablando de la Torá de Dios, ¿verdad? Para su propia perdición, porque realmente torcer las escrituras y decir que Dios ha anulado ciertas cosas de la Torá, como por ejemplo el Shabbat o las fiestas o los días sagrados, realmente es hacerlo para nuestra propia perdición. ¿Por qué? Porque no hay una bendición que venga sobre, añadida con esa promesa, ¿verdad? En Hechos 24:13, vamos a leer Hechos 24:13. Hoy estaba en hebreo. A ver, Hechos. Dice así, de 13 al 16, dice, ni te pueden probar las cosas de
de que ahora me acusan, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo creía todas las cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas, porque el Señor dijo, yo no he venido a anular. A ver, ¿cuándo vamos a comprender lo que el Señor dijo? Está escrito, Mateo 5, ¿sí? Yo no he venido a anular la ley y los profetas, yo he venido a darle cumplimiento, ¿sí? Entonces Pablo dice, este camino que ellos llaman herejía, claro, porque Pablo dejó de enseñar la ley oral, ¿sí? Las costumbres de los ancianos. Entonces el Señor le dice en Mateo 7, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por guardar las costumbres de los ancianos, por guardar los mandamientos de hombre, ¿sí? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En Romanos 3:31, el libro dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No invalidamos la ley por la fe en Yeshua, confirmamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el olivo verde y pasamos a ser su pueblo y por eso confirmamos la ley en nosotros porque está escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oímos la voz del Señor, ¿sí? Y de esta manera la confirmamos. Somos su pueblo, somos sus hijos, ¿sí? La fe nos confirmó, porque si no hubiéramos entrado, no hubiéramos confirmado la fe, la ley. Confirmamos por medio de la fe en Yeshua, ¿sí? Romanos 2:13 dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice el apóstol Pablo en Romanos que los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? En Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, justamente acá nos habla de este tema, ¿sí? Porque dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿sí? Justamente, la maldición de la ley se llevó Yeshua en el madero, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando nosotros pecamos, ¿sí? Hacemos vana la palabra del Señor, ¿sí? Entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no vivimos en él, ¿sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ya no tenemos parte en el pecado, ¿verdad? Porque Yeshua se llevó ese cuerpo pecaminoso,
¿sí? El pecado ya no tiene parte en nosotros. Entonces acá podemos ver realmente todo lo que venimos hablando hasta ahora, el problema que había entre los judíos, ¿sí? de la fe de ellos y con Pablo y todos aquellos que se convertían, ¿verdad? Y que predicaban el Evangelio de Cristo. Porque justamente dejaban de enseñar de la manera que enseñaban nuestros hermanos los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no enseñaban la ley oral, solo enseñaban la Torá de Dios. Entonces ahí estaba el punto y el Señor los exhortó, como ya te comentaba al principio, y los exhortó sobre la ley oral, no la Torá de Dios, porque Yeshua nunca estuvo contra la Torá. Entonces, si no sabemos estos puntos importantes de la ley oral y la ley escrita, la Torá o el pacto de Sinaí, que es la ley oral, realmente vamos a estar entendiendo, torciendo las escrituras, como dice Pedro, ¿verdad? La carta de Gálatas es la respuesta justamente a estos asuntos de Hechos 15, ¿sí? Porque en Hechos 15 hay un punto crucial que es el concilio de Jerusalén, ¿sí? Que no llegó a los Gálatas porque este concilio en Jerusalén era para justamente todas las iglesias de alrededores y los lugares cercanos y todos aquellos lugares donde llegaba el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Como nos llegó a nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, a los Gálatas se entiende que no les llega este asunto del concilio de Jerusalén, entonces había realmente una confusión, una mala interpretación, ¿sí? Una manera equivocada de llevar el Evangelio y se estaban extraviando, ¿sí? Nuevamente a lo que el Padre no había dicho, ¿verdad? Entonces, porque los judíos, sí, los de la circuncisión, acusaban a Pablo de ser un falso maestro. Y que, oh casualidad, porque esto realmente la historia es... yo siempre digo, es fantástica la historia porque lo que pasó en el primer siglo no es diferente a hoy. Hermanos, hoy realmente personas que no saben las escrituras desde el contexto primitivo, hebreo, cultural e histórico de la palabra, justamente nos llaman falso maestro. ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras, como dice Pedro, ¿sí? Algunos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, lo que sucedía en el primer siglo no era diferente a hoy. Hoy cuando uno va a enseñar la verdad de Dios desde su contexto, como digo, primitivo, cultural, hebreo, ¿sí? Y sobre todas las cosas eterno, porque el Evangelio es eterno, el Evangelio nació desde el principio, ¿sí? Podemos ver que hay un mundo en contra, ¿sí? De esta verdad, ¿sí? Y a Pablo también le llamaban falso maestro. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no, hermanos, así no es de esta manera, no es por medio de la circuncisión, no es así. Entonces, había un problema que se dio, sí, ¿verdad? La apertura del concilio de Jerusalén, que dice entonces, en Hechos 15:1 dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En las cartas de Pablo dice, el Señor nos ha circuncidado el cuerpo pecaminoso, ¿sí? Entonces, luego que llegan, que hablan Pablo y Bernabé, ¿sí? Separa, dice Jacobo, y dice, por lo cual, en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él iba a dar su punto de vista, que era muy interesante, ¿verdad? Porque ¿a quién le gustaría que le den un libro desconocido y que le digan, bueno,
ahora está en nuestra fe, tenés que guardar todo esto. Ya a partir de mañana no puedes hacer absolutamente nada de lo que hacías hasta el día de hoy. A nadie, ¿verdad? Porque primero que no va a entender, no va a comprender, no va a saber cómo hacer, tiene que aprender. Entonces dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estos son 4 puntos muy importantes para este tiempo y para el tiempo que, por supuesto, se estaba dando este concilio, ¿verdad? Porque las contaminaciones con los ídolos fue desde siempre y hasta el día de hoy, ¿verdad? La fornicación, ahogado, ¿sí? Y sangre era, esto era, como decimos nosotros, moneda corriente, ¿sí? Esto era normal. Entonces, que se aparten de esto ya. Luego, dice en el versículo 21, porque Moisés, ¿quién es Moisés? La Torá de Dios, ¿sí? Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, un judío, ¿sí? Como Jacobo, un judío viene y dice, no juzguen, yo juzgo, perdón, que no se inquieten a los gentiles, ¿sí? Que se convierten a Dios, sino díganle esto y esto. Porque Moisés tiene en cada sinagoga, ¿sí? En cada ciudad, quien lo predique, ¿sí? Quien lo enseñe, donde es leído cada día de reposo. Entonces está diciendo, ellos van a aprender, porque es muy tremendo, porque el sistema religioso del cristianismo lee estos versículos, pero no lee el versículo 21, que la Torá iba a ser leída todos los días de Shabbat, e íbamos a aprender. Pero era importante que desde un principio, cuando nos convertíamos al Dios de Israel, nos abstengamos de esto, de ídolo, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, este era el punto, ¿sí? Importante que justamente batallaba Pablo, ¿verdad? Porque los judíos de la circuncisión decían, no, ellos se deben circuncidar para entrar, porque de otra manera no pueden adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y otros decían, no, para mí que ellos no tienen que hacer así. Entonces dice Jacobo, yo juzgo que sea así, que se aparten de esto. Después ellos van a aprender. ¿Por qué? Esto es muy interesante, porque la circuncisión es un mandamiento y es eterno, ¿sí? No es un principio o una obligación para la fe en Yeshua, pero es un mandamiento, ¿sí? Como el Shabbat, como la fiesta, como las comidas, todos. Son mandamientos, ¿sí? Son mandamientos eternos. Entonces, ellos iban a aprender. Entonces, cuando una persona va a decidir un hombre, si va a decidir circuncidarse, cuando sienta la revelación del mandamiento y sienta que esté en un nivel de poder hacerlo y de querer hacerlo por fe, no por absolutamente nada, ni por salvación, ni por fe, porque ama a Dios y quiere obedecerlo y quiere vivir la verdad de Dios, por eso. Entonces, esto es muy interesante, el poder comprender la postura de Pablo y lo que Pablo dijo y cómo enseñó. Así que hasta aquí hoy. En el próximo programa ya el Padre nos permite, vamos a entrar en el libro de Gálatas, ¿sí? Ya sabiendo todas estas cositas importantes del apóstol Pablo, ¿sí? Así que el Padre Eterno te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.